Se ha polarizado tanto nuestra sociedad que cada vez en estos días se ve más evidente, especialmente en la política. Vemos cómo personas o grupos políticos dicen, ¿estás con nosotros o estás en contra de nosotros? ¿O sos de color rojo o sos de color azul? ¿O sos republicano o sos demócrata? Nos dicen. Y eso determina cómo se espera que usted piense con respecto a muchos temas, ya sea el tema de salud, el tema del matrimonio, el tema de la dignidad, de la vida humana y mucho más. Hasta ahora hay una gran división dentro del cuerpo de Cristo de lo que es la obra social. Hay muchos líderes de que están divididos en que dicen de que el evangelio es obra social y otros dicen de que el evangelio es salvación. Y unos dicen, bueno, Jesucristo vino a sanar, vino a los pobres, vino a hacer toda su obra, la hizo centrada en los pobres. Vino a hacer obra social. Y por esa razón el evangelio, si no tiene obra social, no es evangelio. Si la iglesia no hace obra social, la iglesia no está representando, no está llevando el verdadero evangelio a las naciones. Lamentablemente hemos olvidado lo que tenemos en común y creo que esto no solo sucede en la política, sino que también sucede en las iglesias. Hay una gran división y lo que quiero decir es que hay desacuerdos entre diferentes tradiciones y denominaciones y a veces eso comunica que somos más diferentes de lo que tenemos en común. Vean, las iglesias de nuestra comunidad son todas muy diferentes. Tenemos iglesias bautistas, tenemos iglesias presbiterianas, tenemos iglesias Calvario, tenemos iglesias cuadrangular, pentecostales y aún anglicanas. Y muchos de nosotros ni siquiera habíamos escuchado por mucho tiempo. No sé si usted había escuchado antes esa denominación anglicana. Pero estas existen. Y la forma en que llevamos a cabo los servicios de adoración difiere. Así también como los diferentes valores que tenemos en el ministerio. Pero ante todas estas diferencias debe prevalecer algo muy importante. Una sola verdad que es el evangelio. Eso. La pureza del evangelio debe prevalecer en medio o por sobre todo lo que existe en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Y a lo largo de la historia de la iglesia hemos visto la tendencia a vivir de acuerdo con nuestros propios valores. Esto es algo triste, pero se ha visto dentro de toda la historia de la iglesia, lo cual lleva a centrarnos en nuestras preferencias más que en el evangelio. Vea, nuestra tendencia natural es rodearnos de aquellos que piensan como nosotros. Buscamos eso. Si no, véanos aquí. Somos una sola iglesia en Green Hills y tenemos 3 ministerios, coreano, español e inglés. Pero nuestra tendencia es estar unidos con aquellos que piensan y actúan de la misma forma que nosotros. ¿Cuál es el común denominador aquí en este grupo? El idioma. Eso es lo que nos une. Buscamos, esa es nuestra preferencia. Ahora, buscamos esa tendencia de que buscar a aquellas personas que piensen como nosotros, que crean como nosotros, que hablen como nosotros y que se parezcan a nosotros. Pero esta es la situación. Adivine esto. El evangelio es más grande que nuestras preferencias y conceptos. Es mucho más grande que eso. Y esta mañana echaremos un vistazo tras bambalinas a un gran desacuerdo que tuvo lugar al principio de la vida de la iglesia. Así que le voy a pedir que continuemos en el capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas. Gálatas capítulo 2. Y hagamos un recuento de lo que hemos visto en esta serie de sermones, hermanos. En esta carta a los Gálatas, Pablo está corrigiendo un gran error que se está enseñando en las iglesias por falsos maestros. Y estos maestros eran judaizantes. ¿Qué quiere decir esto? De que estos eran judíos
que habían creído en el Señor, pero que andaban por todo lo que es la región, tratando de convencer a los nuevos cristianos que no eran judíos, o sea, los gentiles, a que tenían que observar la ley de Moisés y sus tradiciones. Estaban enseñando que además de recibir a Jesús como su Salvador, necesitaban observar esa ley. Debían especialmente centrarse en la circuncisión y las tradiciones alimenticias. Y para poder convencer a estas iglesias de su enseñanza, estos maestros se dedicaron a cuestionar y desacreditar la enseñanza y la autoridad de Pablo como apóstol de Jesucristo. Y vea que es algo interesante. Estos días escuché a este hombre que se autodenomina apóstol diciendo, bueno, hay 3 apostolados, dice. El apostolado de Dios, el apostolado de Cristo y el apostolado del Espíritu Santo. Y después dio unas citas, pero relevantemente dice, el apostolado de Dios, el apóstol de Dios es Jesucristo. Pero los apóstoles del Señor Jesucristo son los apóstoles que Él tuvo, sus 12 apóstoles. Y ahora está el Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene sus apóstoles que somos nosotros. Vemos entonces cómo estas personas están agregándole al Evangelio algo de que no está en la Biblia. Jesucristo tuvo ese deseo en sus planes de poner el fundamento que es Él, y sobre Él están los apóstoles que son el fundamento de nuestra iglesia. Y estos hombres estaban desacreditando esa imposición, ese llamado del Señor Jesucristo sobre Pablo, que estaban diciendo que el evangelio que traía Pablo era de hombres y no era de Dios. Y Pablo defiende su apostolado al dar su testimonio de cómo él recibió el evangelio. Desde el comienzo de la carta es lo que hace Pablo. Y ese evangelio consiste en que la salvación es a través de Jesús y nada más. Nada más. Es a través de Él y en Él. Y para dar una defensa honesta y apegada al evangelio, Pablo hace un recuento de esos eventos que verifican que su mensaje y liderazgo tiene unidad con el resto de la iglesia en Jerusalén. Esto es algo importante. Así que vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 2. Dice así la palabra del Señor: entonces, después de 14 años, esto está hablando el apóstol Pablo, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a las cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, a los que tenían reputación, nada me enseñaron, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer.
Las enseñanzas de los falsos maestros estaban destruyendo la iglesia de Galacia, definitivamente. Lo estaban llevando al mismo camino de esclavitud en que estaban los judíos al buscar la salvación por medio de las obras de la ley. Esto no suena nada nuevo para nosotros ahora. A través de la historia de la iglesia hemos visto cómo el ser humano ha buscado agregarle al evangelio ingredientes para ser parte influyente en la obra salvífica de Cristo Jesús. La iglesia tradicional que enseña nos dice de que la iglesia está por encima de la revelación de Dios que está en la Biblia. Es la iglesia, ellos enseñan esto. Ellos enseñan que la interpretación de ellos está por encima de la Biblia. O sea que la Biblia está sujeta a lo que ellos interpretan. Eso es lo que enseñan ellos. Pero hemos visto que todo aquello que sugiere que la salvación depende de lo que nosotros hacemos o pensamos o decidimos es una enseñanza falsa. Y aún nuestro pensamiento, porque la salvación pertenece al Señor, y ante esta realidad todo cristiano debe mantener la integridad del evangelio y la unidad de la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad. Mantener la integridad del evangelio y la unidad de la iglesia. Y vamos a comenzar con lo que es la integridad del evangelio. En los versículos del 1 al 15 está descrito lo que es la integridad del evangelio. Para el judío era importante observar la ley de Moisés, y eso los identificaba como el pueblo de Dios. Ellos, por medio de la ley, se identificaban como el pueblo de Dios. Pero el problema con el evangelio no estaba, vea, esto muchos lo ven como un conflicto. Momentito, la ley de Moisés está en el Antiguo Testamento. Nosotros dicen estamos bajo el nuevo pacto y la ley no tiene ningún valor para nosotros porque estamos bajo la gracia, porque hemos sido llamados a libertad y el Señor nos ha libertado del yugo de la ley, dicen. Y en cierto modo es cierto. Pero esto es lo interesante. El problema con el evangelio no estaba en observar la ley, porque Jesús confirmó la ley y los profetas al resumirla en 2 mandamientos. ¿Y cuáles son esos 2 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor lo dijo. Aquí se resume la ley y los profetas. Y Él, quien es Dios, nos está diciendo, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley. Y está vigente. Pero este es el punto. El problema estaba en pensar que para recibir salvación se necesitaba adoptar la nacionalidad judía. Ese era el problema. Los judaizantes andaban diciendo, no, tienen que ser circuncidados y tienen que observar las tradiciones, porque solo adoptando la nacionalidad judía ustedes podían ser salvos. No solamente es creer en Jesucristo, sino que usted tiene que adoptar esa nacionalidad judía. Por eso se les decía judaizantes. Querían hacer todos prosélitos judíos, porque ellos entendían que la salvación solo era para Israel. Y a menos que ellos fueran israelitas, judíos, circuncidados y observaran las tradiciones judías, ellos no podían ser salvos. Podían creer en Cristo Jesús, pero no podían ser salvos. Y vea que la circuncisión era tan importante para los judíos que era un signo del pacto de Dios con Abraham. Lo vemos esto en Génesis 17, del 9 al 14. Pero sin embargo, este signo simplemente era un reflejo del arrepentimiento espiritual que debía haber en el pueblo de Dios. Eso lo vemos en Jeremías 4:4. Anótelo para que después usted lo pueda leer detenidamente. La circuncisión era una condición indispensable y un sello de participación en la comunidad del convenio de Dios. O sea que la circuncisión era un distintivo de que ese hombre y su familia pertenecían al pueblo de Dios, porque eso fue lo que Dios le dijo a Abraham.
Implicaba la esperanza de que el Mesías vendría a limpiar a Israel de los gentiles incircuncisos, o sea, aquellos que estaban separados del pacto de Dios. Por esa razón los judíos elevaron la circuncisión a un nivel de suma importancia. Importantísimo era la circuncisión para el judío. Y esto afectó a la iglesia del primer siglo. Un momentito. Los gentiles son cristianos. Los gentiles son salvos. Los gentiles entonces son también parte del pueblo escogido de Dios. Un momentito. Entonces tienen que observar la ley, tienen que circuncidarse. Si no, no lo son. No. Esto no es. O son peras o son manzanas, pero no hay híbrido ahí. Eso es lo que decían ellos en su entendimiento. Pero vea lo que dice Hechos 15. Lucas está dando a conocer esta situación que sucedió en la iglesia. Hechos 15 del 1 al 5. Y dice, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, esto en Asia Menor, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos, o sea, los que andaban judaizando, subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Aquí se puso buena la cosa. Llegaron estos judaizantes y mientras estaba Pablo ahí, comenzaron a tratar de cambiar el evangelio, diciendo, hey, tienen que circuncidarse, tienen que hacer eso, tienen que hacer lo otro. Es muy probable, aquí dice de que Pablo y Bernabé los confrontaron. Y hubo un gran debate entre ellos, tan grande que dijeron, momentito, los judaizantes es muy probable que dijeron, nosotros estamos viniendo de parte de la iglesia en Jerusalén. Oh, sí, muy bien, vamos entonces a Jerusalén a ver cómo está la cosa. Porque estaban desacreditando a Pablo y Bernabé. Estos no tienen el evangelio. Estos lo recibieron de algún otro hombre que lo ha de haber torcido. Y esto es lo que sucedió. Y dice, el versículo 3, así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Como dicen en México, ahí salió el peine. Ahí salió el verdadero color. Entre la iglesia de Jerusalén, escuche bien esto, los apóstoles, los ancianos, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y en medio de esos estaban estos fariseos todavía que habían creído. Pero escuche bien esto, dice, habían creído. Interesante. Dentro de la iglesia siempre va a suceder esto. Es necesario circuncidar. Es ahí donde ellos se vieron, se levantaron y dijeron, no, estamos entre ustedes, pero ¿saben una cosa? No es como ustedes dicen. Ustedes deben de seguir la ley. Ahí donde en realidad sucedió esto bien interesante. O sea que la integridad del evangelio estaba siendo amenazada por estos hombres. Y aún Tito, dice, aún Tito estaba siendo presionado a circuncidarse en medio de la iglesia en Galacia. Hey, sos griego, sos gentil, no podés ser salvo si no te circuncidas. Pero bendito Pablo que no lo permitió y lo usó más bien para mostrar la pureza del evangelio. Así que volviendo a Gálatas 2, versículos 3 al 5, vemos esto. Dice, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿A fin de qué? De someternos a esclavitud. Pablo está hablando aquí de esos fariseos que estaban metidos en medio de la iglesia en Jerusalén. A los cuales, dice, ni por un momento cedimos para no someternos.
¿A fin de qué? De que la verdad del Evangelio permanezca con nosotros. Fíjese bien, cuando la persona que dice que es cristiano y comienza a tener una falsa enseñanza, ¿qué sucede? La verdad del Evangelio se aparta de él o de ella. Se aparta de él. El Evangelio entonces nos enseña que todas las personas son justificadas por la fe en Cristo, mediante ¿qué? La gracia de Dios. Eso es lo que vemos en Efesios 2, 8 y 9. Por gracia son salvos mediante la fe, y esto no de vosotros. Ya lo hemos hablado hasta el cansancio. No es de vosotros ni siquiera la gracia ni la fe que tenemos. Dice, porque es don de Dios. O sea, que es don, es un regalo. ¿Y por qué razón es un regalo de Dios? ¿Por qué la gracia y la fe son un regalo de Dios? Dice, para que nadie se gloríe, porque entonces eso implica que es una obra del hombre y no de Dios. O sea, entendemos que la libertad del cristiano no mejor dicho, la libertad del cristiano descansa en la verdad del Evangelio. En la verdad del Evangelio. Pablo se mantuvo firme en el Evangelio contra la presión de los demás. ¿Por qué? Por el bien de todos los pueblos. Porque sabía muy bien Pablo, si él cedía a esa presión de todos estos judaizantes, el Evangelio iba a quedar contaminado. Y si el Evangelio que él estaba predicando estaba contaminado, nosotros tuviéramos un falso Evangelio. Así lo experimentamos hoy. Dentro de la iglesia existe todo tipo de diferencias que aparentemente son negociables o de poco significado. Desde la forma en que nos vestimos hasta la forma en que cantamos. Y sí, hay muchas diferencias. Desafortunadamente vemos que esto se extiende a los aspectos de la vida diaria. Y comenzamos nosotros a vivir en un relativismo que nos hace pensar que la verdad del Evangelio depende de cómo nosotros lo vemos y lo entendemos. Y no verdaderamente como es el Evangelio. Y esto los puede llevar a creer que si una persona no llena los requisitos que ellos tienen, no tiene salvación. Que algo es muy diferente. Escuche bien esto. Lo vemos también en muchas denominaciones. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, usted no es salvo. Oh, ¿y cómo sé que tengo el bautismo del Espíritu Santo? A ver, hablen en lenguas. Hace años visitamos una iglesia y la visitamos porque muchos hermanos que conocíamos anteriormente la estaban visitando y nos dijeron, nos gusta. Y ahí vamos nosotros visitando y de repente en un servicio comenzaron pues, yo no sé qué estaban hablando, yo lo escuchaba de que decían, pero era palabrerío. Y de repente andaban de persona a persona que también hablara en lenguas. Y las personas, por querer dar a conocer que tenían el Espíritu Santo, simplemente gritaban y hacían lloro y esto y el otro, para que todos creyeran de que tenían el Espíritu Santo. Pero en realidad la palabra del Señor nos dice que no es así. Y muchas veces caemos en ese error. Oh, usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, usted no tiene salvación. La Biblia nos enseña diferente, que no depende de lo que nosotros tengamos, sino que de lo que Dios nos ha dado. Hay personas que creen eso. Y hay personas también que creen de que si se pertenece a un partido político, no, su fe en Cristo debe ser cuestionable. O usted es demócrata, un momentito, los demócratas apoyan esto y esto y esto. Ah, no. Ahí hay un cuestionamiento de su fe. Como usted es demócrata y los demócratas creen esto, eso no se mira bien. O usted es republicano, muy bien. Entonces, vea, los republicanos están promoviendo esto y esto y esto. Es muy probable que usted no sea cristiano porque un cristiano no debe de apoyar estas cosas. Y
centramos en ese tipo de razonamiento para nosotros. ¿Qué tal el estatus legal dentro de nuestro país? Una persona que no tiene un permiso legal de estar aquí en el país, entonces no tiene salvación porque está rompiendo la ley de este país. Eso nos dice a nosotros, ese no es cristiano, porque está infringiendo la ley. ¿Y qué le dice usted que está infringiendo la ley? Si es que Dios que puso la ley de los hombres. ¿Eso le quita la salvación a una persona? Si no observamos el sábado, ¿no pertenecemos al cuerpo de Cristo? ¿Nos descalifica eso a nosotros para ser del cuerpo de Cristo? Estos no son más que razonamientos e interpretaciones humanas. Y el evangelio es lo contrario. El evangelio no es un razonamiento humano. Es para algunas personas, eso sí lo es, porque viven por medio de ciertas reglas. El evangelio es al contrario, porque nos transforma por el poder que hay realmente en Cristo Jesús. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Jesús es en toda su gloria, hermanos. Él en toda su gloria, en toda su soberanía, en todo su sacrificio, nos ha dado vida eterna. Y con un propósito. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Cuando Él revela su evangelio, este evangelio es a fin de que la verdad del evangelio permanezca con nosotros. Él nos ha dado el evangelio puro. Cuando digo nos ha dado, en su palabra está el evangelio puro, sin adiciones, sin omisiones. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de mantenerlo puro, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con nosotros. Y lo entendamos así, de esta forma. El evangelio nos une en Cristo. El evangelio nos une en Cristo. Los judíos y los gentiles aceptados por Dios en los mismos términos, eso es lo que nos une en el evangelio. ¿Por medio de qué? De la fe. No por la circuncisión de la carne, sino por la circuncisión del corazón, porque Él es el que nos ha quitado el peso de la carne a todos nosotros, espiritualmente hablando. El evangelio entonces es transcultural. El evangelio no tiene limitaciones, no está mandado simplemente para una etnia. No. Vea, muchos todavía piensan Israel es el pueblo escogido de Dios. Hombre, si Israel entonces nacionalmente o políticamente es el pueblo de Dios, entonces nosotros ¿qué somos? ¿Quiénes somos entonces los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo? Si Pablo dice que entonces ahora nosotros somos injertados al olivo, nosotros que éramos olivo silvestre, y ahora somos un solo cuerpo en Cristo. Nosotros venimos a pertenecer al Israel celestial. Vea lo que Pablo le escribe a los Corintios también con respecto a esta división que estaba experimentando la iglesia. 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 les dice Pablo a los corintios que había divisiones con respecto a esto, el entendimiento del evangelio. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vea. Habían unos que decían, bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y otros decían, yo soy de Cristo. Y ¿sabes qué? Como Apolos es el que predica, pero una chulada, este hombre hasta nos lleva hasta el tercer cielo en sus predicaciones por su elocuencia, por su facilidad de palabra. Y Pablo no era tan elocuente, al contrario, Pablo dice, cuando llegó a predicarles a ellos, llegó con temor. Y él solo se propuso una cosa se propuso Pablo al llegar a los Corintios, que eran una cultura bien elevada en la filosofía y en la oratoria. ¿Sabe cuál era el propósito que tenía él? Llegarles a presentarles a Cristo y a este crucificado.
porque ese es el evangelio. El sacrificio de Cristo por usted y por mí. Sabemos nosotros entonces que nuestra iglesia, la cultura es bien influyente, hermanos. Aquí en Green Hills la cultura es influyente. A veces pensamos que somos una iglesia con 3 culturas, porque sí, tenemos 3 culturas. Y cuando tenemos los servicios decimos servicio trilingüe, porque hay 3 lenguas, y ahí sí le puedo decir que estamos hablando en lenguas. Y lo precioso, ¿sabe qué es? Cuando tenemos ese servicio trilingüe, nos entendemos. Nos entendemos. Pero vea, tenemos solamente aquí en el ministerio hispano, tenemos por lo menos, que yo sepa, 10 nacionalidades aquí. Vamos a decir de que hay 3 nacionalidades asiáticas dentro del ministerio hispano y el anglo. Y tenemos por lo menos 3 nacionalidades africanas, sin mencionar todas estas nacionalidades de Europa del Este. O sea que nuestra iglesia es un representativo de la iglesia primitiva que está descrita en Hechos. Es algo precioso, es algo único que usted lo está viviendo. Pero, ¿sabe lo que realmente nos hace nosotros una iglesia? Es el evangelio. El evangelio es lo que nos hace a nosotros una sola iglesia, la iglesia de Cristo Jesús. Porque es el evangelio que nos trae a todos a ese mismo lugar, a los pies de la cruz. Esa cruz donde el Señor dio su vida por nosotros. Y esa vida que Él nos dio fue por su gracia, a través de esa fe que Él nos dio a nosotros. Muchas veces pensamos de que otras culturas necesitan aprender a ser parte de nosotros, pero ese no es el caso. Hay una cultura mucho mejor que la nuestra. ¿Y sabe cuál es esa cultura? El evangelio de Jesucristo. Esa es la mejor cultura que nosotros podemos adoptar, la mejor cultura de la cual nosotros podemos pertenecer. Y eso nos lleva entonces a lo que es el otro punto, que es la unidad de la iglesia, que está en el versículo 16 al 10 en el capítulo 2 de Gálatas. Esta es la otra parte que tenemos que defender de generación en generación. Vea, en los versículos 16 al 10, Pablo habla de su interacción con los líderes, con los pilares de la iglesia. Y estos eran Pedro, Santiago y Juan. Porque estos compartían el mismo evangelio predicado por Pablo. Por esa razón, Pablo hizo un viaje a Jerusalén y dijo que él llegó simplemente para cerciorarse que no estaba corriendo en vano. Vemos en este capítulo de Gálatas. Llegó ahí, ¿sabe por qué? Dice, para cerciorarme de que no estaba corriendo en vano, de que no estaba yo identificándome con la iglesia de Jerusalén, sabiendo que ellos no tenían el mismo evangelio. Pero ¿cuál es la sorpresa? Llega a Jerusalén, les comparte el evangelio que ha recibido de Cristo Jesús, y los que realmente quedan sorprendidos son estos apóstoles. Impresionante lo que hizo Cristo Jesús después de haber resucitado. Se le presentó a Pablo y le reveló lo mismito que ellos estaban predicando. Y es que el mensaje era el mismo, y por esa celebración, esa es una celebración de unidad que todos tenían en Cristo y nosotros como cristianos debemos de tener. Vean lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 17, 23. Está hablando con su Padre, está en oración, teniendo esa comunión íntima con su Dios. Y dice, yo en ellos y tú en mí. ¿Sabe de quién está hablando? De usted y de mí. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. La unidad es lo que da a conocer a través del evangelio de que nosotros le pertenecemos a Cristo. Dice, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
Esa unidad en el Evangelio es lo que representa que nosotros somos representantes, valga la redundancia, de Cristo Jesús y de que Él nos ha amado. Y ese es el propósito de nuestra unidad, entregar el mensaje del Evangelio. Por eso dice en Gálatas 2, del 9 en adelante, y al conocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, Jacobo es Santiago, es el nombre de él también, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo. ¿Sabe qué estaba diciendo esto? Cuando está diciendo la diestra de compañerismo, le estaban diciendo, estamos en unidad con vos. Cuando usted se saluda con alguien, ¿qué es lo primero que hacemos? Le damos la mano derecha. Porque eso demuestra una unidad, una confianza, una abertura para decir, estamos deseosos de conocerte, de recibirte. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Recibimos la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. ¿Sabe qué estaban haciendo? Ok, tenemos el mismo evangelio. Estamos sintonizados en el mismo canal que es Cristo Jesús a través de su evangelio. Muy bien. Yo fui encomendado para ir a los gentiles y Pedro, Santiago y Juan dicen, nosotros estamos encomendados para darles el evangelio a los judíos. Muy bien. No hay nada más que discutir. Es el mismo mensaje, la misma sustancia, el mismo Dios. Entonces vemos que todos los apóstoles coincidieron en que el evangelio une a todos los cristianos y así es como ellos pudieron alcanzar la unidad a través del evangelio. Y si el mensaje es íntegro y verdadero, la misión entonces debe de llevarse a cabo, porque el evangelio nos impulsa a compartirlo. Sí, es el mismo evangelio que nos une, pero también es el mismo evangelio que nos impulsa a compartirlo con los demás. Por eso dice el versículo 9, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Y esto es lo precioso, la iglesia, hermanos, no solamente es un cuerpo, sino que es un ejército compuesto de diferentes personas con diferentes trasfondos, los cuales estamos nosotros llamados a cumplir la misión, llevar el verdadero mensaje del evangelio a todos aquellos que aún no lo han recibido, aquellos que necesitan escucharlo. Los apóstoles sabían que había mucho trabajo que hacer por todos nosotros. Y Pablo les encomendó a Timoteo esto. Por esa razón, Pablo agarró a Timoteo jovencito y lo instruyó, lo discipuló, lo entrenó, lo empoderó para esto y lo envió. Vea 2 Timoteo 2, del 1 al 2, lo tenemos en la pantalla, dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, o sea, el evangelio, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también que a otros. Hey, lo que has aprendido de mí, enseñáselo a hombres fieles e idóneos. ¿Cuáles son aquellos idóneos? Que estén dispuestos a ser enseñados. Para que ellos también le enseñen a otros. Ese es el mandato, la gran comisión de Mateo 28. Necesitamos estar unidos en el mensaje y la obra del evangelio. Y por esa razón Pedro y Santiago fueron a los judíos porque ellos necesitaban también recibir el evangelio. Sí, el pueblo de Dios necesitaba salvación. Interesante. Y hoy en día decimos el pueblo escogido de Dios, Israel. Pero vea, son pocos que yo escucho que mandan equipos misioneros de evangelismo a Israel para salvarlos. Y son el pueblo escogido de Dios. El evangelio es más importante que cualquier otro mensaje, hermanos. Es más importante que la política. Y vea, por esa razón, en las redes sociales, yo no critico, sino que me sorprendo cómo hermanos tienen más pasión, cristianos, tienen más pasión para hablar de política, para hablar de cualquier otro tópico que del evangelio. Oh, sí. Tienen una pasión pero ciega para defender su partido político, su posición social, por así decirlo, su ideología social, su filosofía de la vida, pero el evangelio, no, hombre, les da miedo.
El Evangelio es más importante que cualquier otra cosa, hermanos. Servimos nosotros mejor juntos y expresamos nuestra unidad en Cristo cuando vivimos esa unidad en la misión. Todos hermanos, todos estamos escogidos, llamados y enviados a compartir el mensaje. Todo cristiano está ya escogido, llamado y enviado a compartir el mensaje. Y esto implica entonces que usted va a sacrificar de su tiempo para invertirlo en otra persona. Esa es la primera, bueno, la primera y la segunda, ahí va. La primera es que no tengo tiempo, no sé cómo hacerlo. No tengo tiempo, no sé cómo hacerlo. Pero eso es lo que el discipulado hace. Y vean, muchos hermanos, todos los hermanos que han tomado el discipulado hasta ahorita, que lo han completado, ellos les pueden dar testimonio. Usted hable con un hermano que ha tomado el discipulado y pregúntele si ese el estudio de la palabra del Señor no los ha ayudado a estar empoderados ahora, a compartir el evangelio con los demás, sin el temor de decir, no sé qué decir. Porque es a través del discipulado que uno puede aprender, porque ahí es donde está la clave de que nosotros podemos crecer. Porque eso nos mandó el Señor, Mateo 28, ir y hacer discípulos. No dice, ir y congregarse, ir y hablar de política, ir y hablar de la América y de Chivas, no. Ni del Barcelona, del Real Madrid, no. Ni Lakers o Clippers, no. Estamos hablando del evangelio, de hacer discípulos a todas las naciones. El punto no es solo saber hacia dónde vamos. Sí, yo soy cristiano, yo tengo salvación. Sí, el Señor me ha escogido muy bien, pero ese no solamente es el punto. El punto es a qué vamos, por qué razón hemos sido escogidos. No solamente para disfrutar de la presencia eterna íntima con el Señor, sino que nos ha llamado a que nosotros hagamos discípulos y los discipulemos. Y en el versículo 10 hay algo interesante aquí. Vea lo que dice el versículo 10 de Gálatas 2. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Y pongamos mucha atención en esto, hermanos, cuando dice aquí este versículo, los pobres. Aquí no está hablando, esto ya están hablando, hay algo que tenemos en común con respecto en el Evangelio, de que como judíos nacionales, ellos estaban llamados responsablemente a ver por los pobres. Como judíos, ahí sí Pablo dice, yo estoy de acuerdo con ustedes de que como cristianos nosotros no debemos de olvidarnos por nuestros hermanos judíos que estaban en pobreza, porque sí, todo Israel estaba empobrecido por razón del yugo romano. Y dice, no se olviden de sus hermanos de nación. Y ahí donde entra Pablo y dice, claro que sí, estamos de acuerdo, queremos, porque recuerden, el capítulo 15 de hecho vemos cómo Pablo le llevó una ofrenda de los hermanos de Antioquía, de toda esta área de Asia Menor. Para nosotros hoy no se trata de un solo grupo de cristianos pobres, hermanos, cuando pensamos de esto, se trata del Evangelio. Vea, como lo dije anteriormente, hay una gran división ahorita también con eso, de que el Evangelio es justicia social. Pero el Evangelio de nada sirve hacer justicia social si esas personas a las cuales le hacemos justicia social se van al infierno. De nada sirve. No nos enfoquemos en la justicia social como el Evangelio de Cristo Jesús, porque el Evangelio de Cristo Jesús es salvación. Es salvación. Pero también nosotros, por esa salvación que hemos recibido, por ese amor tan profundo, es que nosotros estamos movidos a misericordia, como el Señor tuvo misericordia de aquellos que estaban sin pastor. Jesús a lo largo del ministerio fue intencionalmente a los pobres, pues se identificaba regularmente con ellos. Pero estos actos de obra social no eran requisitos para recibir la salvación. Como lo dije anteriormente, muchos judíos
recibieron sanidades y milagros, pero no recibieron salvación. Recuerda cuando el Señor sanó a 10 leprosos. Y aquí es de que yo me conmuevo. Porque esos 10 leprosos, solo uno regresó. Y no solo regresó a darle gracias a Cristo Jesús, sino que dijo, regresó a adorar a Dios. O sea que el hombre leproso que fue sanado se postró rostro en tierra a adorar a Cristo Jesús. Reconoció que la sanidad no era para que él tuviera libertad de ser incorporado de nuevo a la sociedad, sino que esa sanidad estaba hecha con el propósito de que él adorara al único que merece nuestra adoración, hermanos. El Evangelio no solamente es una relación con Dios, sino que es un mensaje horizontal. Esa falta de amor, de compasión y afán de aliviar el dolor espiritual de los pobres revela nuestra relación con Dios, y que esa relación con Dios no está bien alineada. Vea, no tener compasión por nuestro vecino muestra realmente que no hemos recibido el amor del Padre. Muestra que usted no ha entendido completamente lo que el Señor ha hecho por usted. Porque en el momento que usted se da cuenta de que usted merece el infierno eterno, en el momento que usted se da cuenta de que usted debe de pasar la eternidad en una llama ardiendo en sufrimiento eterno, y que a razón de la gracia, de la misericordia de Dios, usted ya está libre de eso, usted debería pensar, ¿qué de mi vecino? ¿Qué de mi familiar? ¿Qué de mi enemigo? Tenemos el privilegio del Evangelio, hermanos. Y ese Evangelio que hemos recibido debe obligarnos a salir y compartirlo, porque fue dado íntegramente a la iglesia. Fue dado para usted y para mí. ¿Para qué? Para mantenernos primeramente en libertad del pecado, en libertad de la muerte eterna, en libertad de observar la ley como salvación, pero a la vez tener una unidad con nosotros en perseguir la misma meta. Tenemos el gran privilegio de haber recibido el mensaje del Evangelio para que podamos llevarlos a cada persona que nos rodea. Y eso es lo que el Señor le está llamando a usted. La iglesia es una sola, con una sola misión, y es de comunicar la bondad de Cristo Jesús. Oremos.